Torá al instante. Con el pastor Roberto Alfaro. Reflejos de la Torá, el manual de vida. La palabra es la misma ayer, hoy y por siempre. Hebreos 13:8. Torá al instante. Es un espacio de reflexión y aprendizaje en familia, escudriñando las Escrituras de generación en generación, unánimes y en alegría. Acompáñanos todos los días, 7:30 de la mañana. Suscríbete a nuestro canal, Radio Génesis 128, y activa la campanita. Torá al instante. Shalom, mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo especial de Torá al instante. Su hermano pastor Roberto Alfaro les saludo y como siempre brindándoles la mejor y cordial bienvenida. Bienvenido todos mis amados hermanos Easy en las naciones y para todos aquellos que nos acompañan probablemente apenas en unos pocos días o por primera vez. Qué gusto verles, qué gusto saludarles, qué alegría saber que están aquí en Israel, Casa Integral. Estamos originando desde la ciudad de Cherryville, en Carolina del Norte, en los Estados Unidos. Hemos tomado este tiempo para hacernos una pequeña reflexión respecto al tiempo que estamos viviendo en el contexto de Levítico capítulo 23, mencionando por supuesto el principio de las convocatorias, las santas convocatorias, en particular el tiempo de Pesaj, Passover o como algunos le conocen, la Pascua. Es importante que miremos con mucha atención la importancia y el fundamento de esta jornada. Recordemos que al hablar de Pesaj, lo primero que hacemos justamente antes de entrar propiamente a la celebración, y de esta celebración les invito para que aquí mismo nos acompañen para la grabación del programa. Estamos justamente a un día de dar comienzo a la celebración formal en el calendario bíblico hebreo de la convocatoria de Pesaj. Es decir, que para el día de Shabbat y comenzando al atardecer del día sexto, esto es el día viernes, damos comienzo a nuestra celebración. Por lo tanto, el programa de Shabbat quedará grabada, toda el orden, el seder de Pesaj en Israel Casa Integral para que ustedes lo puedan ver con detenimiento y allí explicaremos ya puntualmente los detalles, la forma, el proceso de lo que hacemos y de lo que la Torá nos enseña que debemos realizar y practicar y vivir la experiencia. Es una experiencia de vida la convocatoria de Pesaj. A su vez, el antes o la antelación a la celebración propiamente dicha lleva también algunos requisitos o algunas formalidades muy interesantes. Una de ellas, o entre otras, es precisamente el tiempo de Tevilá, el tiempo de Mikve, para algunos sumergirnos en las aguas. En otro tiempo lo conocíamos como el bautismo y ustedes se preguntarán, pero solo nos hemos bautizado y nos podemos bautizar una sola vez. Bueno, la palabra nos habla de la purificación. El bautismo probablemente en el nivel 1, probablemente en el nivel 2, desde el punto de vista trinitario, de la Trinidad, no sé cómo quiera llamarlo, pero hoy sumergirnos en el nombre de Yeshua HaMashiach. Pero a su vez, recuerden que la palabra nos enseña que cada ocasión en que el humano, el ser humano, hombre o mujer, pasa por etapas de impureza, por favor, impureza, como el periodo menstrual de la mujer, o como eyaculaciones en el hombre, o expulsión de todo tipo de fluidos en el cuerpo humano por enfermedades, etc. Esos niveles de impureza, como nos lo enseñó la parashá de Tazria, Metzorá, antes de entrar a esta convocatoria, vimos los detalles de todo esto. Nos llevan entonces voy a decirlo entre comillas, a un baño ritual, es decir, a la purificación. Y esa purificación tiene como propósito, obviamente, limpiarnos de esa contaminación física. Ustedes recuerdan cuando Naamán, el sirio, se encontraba en una condición extrema, muy radical, avanzada, diríamos, en su condición de lepra. Y al visitar al profeta, ustedes recordarán que el profeta ni siquiera lo recibió de manera personal,
sino que simplemente a través de su siervo le dijo, ve y dile al militar, porque era un jefe militar, ve y dile que se sumerja por 7 ocasiones en las aguas del río Jordán. Eso es todo lo que tiene que hacer. Este militar esperaba que lo recibiese posiblemente con honores, hiciera una venia de bienvenida, etc. Pero no, el profeta simplemente le da una palabra. Ve y te sumerges. Esto es el proceso de purificación. Y para no entrar en el tema, pero es interesante solo mencionarlo, recordemos que Naamán, entre comillas y entre regañadientes, si puedo usar esa palabra, no estaba muy dispuesto a hacerlo porque vio las aguas del río Jordán y le parecieron aguas sucias, aguas maltratadas de alguna manera. Y él decía, pero ¿cómo voy a estar en ese río cuando en mi tierra hay ríos de aguas cristalinas, limpias, hermosos ríos? Siempre pensamos con esa razón y con ese entendimiento, y pareciera ser que Adonai hace cosas que no tienen sentido, y en muchos de los casos así es. Pero cuando las cosas no tienen sentido para nosotros humanamente, filosóficamente, humanísticamente, psicológicamente, tienen gran propósito en el plan perfecto de Adonai. Sin embargo, vemos que sus hombres le insistían, pero general, realmente lo que el profeta te ha pedido es muy simple, sumergirte en el agua 7 veces. ¿Cuál es el problema? Hazlo. Y finalmente accede. Y todos recordamos que se sumergió la primera, segunda, tercera, quinta vez, y pues no pasaba nada distinto a mojarse. Pero cuando llegó la séptima ocasión, el 7, la séptima ocasión, en ese momento, al salir del agua, hubo una completa purificación, no solamente física, de la enfermedad, esa enfermedad extremadamente, perdónenme que use la expresión, prefiero no decirla, una molestia, enfermedad. Él encuentra que su piel ahora está completamente limpia. Tanto dice la palabra que estaba tan pura, tan limpia como la de un bebé. Esto, mis amados hermanos, nos trae entonces como característica que antes de Pesaj, de esta convocatoria, necesitamos hacer ese proceso de purificación, limpieza espiritual, limpieza física. Y a su vez, el segundo ingrediente que vamos a incurrir en esta jornada es el tiempo de retirar la levadura. Y ayer mencionamos que la levadura aparece mencionada durante 22 ocasiones en el Tanaj o el Antiguo Pacto y durante 17 ocasiones en el Brit Hadasha, en el Nuevo Testamento. Vimos también que Adonai dio instrucciones muy claras, definidas, concisas a Moshe y a Aarón para que el pueblo de Israel se presentase a la convocatoria, a la celebración de Pesaj cada año durante todas vuestras generaciones. Al pueblo de Israel, recuérdenlo, al pueblo de Israel, no al pueblo judío. Por favor, recíbame esto y perdóneme que sea tan repitente en el mismo punto. ¿Por qué repite tanto esto, pastor? Porque es que permanentemente afuera escuchamos gentes diciendo, esas son cosas de judíos, eso es asunto de los judíos. No, mi amado hermano, textualmente el texto bíblico no dice que los judíos celebren Pesaj. Dice que toda la casa de Israel, las 12 tribus, y allí estamos tú y yo en nuestra identidad, todos celebraremos cada año el tiempo de Pesaj y a su vez por todas nuestras generaciones. En ningún momento dijo por unos tiempos, por unos días, por unos años, por algunos momentos, no, permanentemente. Y posteriormente vimos cómo en la narrativa que estamos llevando, el Brit Hadasha, el Nuevo Testamento, nos habla particularmente de 5 ejemplos de la levadura que en su mayoría de casos hace relación al contexto del pecado, entendiendo que la levadura es una masa
que contamina y que a su vez infla, decíamos ayer, hace crecer el pan, la harina en el caso particular. Y repito, ha sido comparada de manera especial con el tema del pecado. Y vemos como una pequeña cantidad de levadura leudada, fermentada, contamina toda la masa. Ahora, ese tiempo de levadura es importante, repito, que lo relacionemos con el tema del pecado. Pero es interesante porque en algunos pasajes, y puntualmente Yeshua menciona el caso de la levadura desde el punto de vista del pecado, pero a su vez también menciona, y lo vimos ayer, la levadura desde el punto de vista del evangelio, de llevar las buenas nuevas y entregarlas absolutamente a todos. Un poco de pecado, mi amado hermano, en nuestra vida puede terminar destruyendo todo nuestro cuerpo. Un poco de pecado. ¿Qué hay de malo con una copa de licor? ¿Qué hay de malo con un licor X? ¿Qué hay de malo con un poco de droga, cocaína? Yo no sé cómo llamar, alucinógenos. ¿Qué hay de malo? La gente dice, pero ¿qué hay de malo cuando tomamos algunas bebidas energetizantes? ¿Qué hay de malo? Pues ¿qué hay de malo que terminará convirtiéndose en una adicción y esa adicción terminará convirtiéndose en enfermedad y esa enfermedad terminará convirtiéndose definitivamente en muerte? Alguien dirá, pero bueno, pues de algo nos tenemos que morir. Sí, por supuesto, ninguno de nosotros saldrá, por lo menos como probablemente Moche o Elías o los profetas con vida. Pero una cosa sí es cierta. Adonai nos entrega la vida para que la perseveremos, para que la cuidemos, para que disfrutemos de ella. Y qué mejor que poder guardar nuestra salud y hacer de nuestra vida algo especial, como Hashem así lo ha predispuesto para cada uno de nosotros. Ya vimos los ejemplos primeros y vamos a entrar puntualmente al modelo número 3. Creo que alcanzamos a ver ayer hasta el modelo número 3, cuando Jesús advirtió por la levadura de Herodes, que era malo e inmoral. Lo vimos en Mateo capítulo 4, verso 12, Marcos 6, 14, Lucas 3, 18. Y vemos que aquí esa levadura tiene que ver con el proceso de asimilación. Para algunos de ustedes la palabra asimilación probablemente sea un poco desconocida. Pero esto tiene que ver con el pueblo de Israel, con la casa de Israel, cuando estamos repartidos por la infinidad de naciones en la tierra y a su vez, al estar en tantos sitios, en tantas naciones, aprendemos tantas culturas y dentro de aprender tantas culturas, entonces aprendemos a vivir una vida que nos aparta del propósito de la palabra. Es decir, que no vivimos en el manual de instrucciones, sino vivimos conforme a la cultura del mundo. Recuerden que Hashem dijo, Padre, no te pido que los saques, no te pido que los retires, te pido que los guardes en medio de tanta impureza y contaminación, guárdalos. La asimilación tiene que ver entonces con esto. Voy a decirlo en una palabra más castiza y un poco hasta peyorativa, pero es hacernos, diríamos, iguales. Igualado, dicen por allí, nos igualamos. Entonces nos igualamos con el mundo que fuma, que parrandea, que se droga, que se prostituye, que peca en todos los sentidos y pareciera ser que estamos arrastrados por una corriente del adversario a asimilarnos con el mundo. Y pareciera ser que todo es normal. Vemos la contaminación sexual, vemos la contaminación política, vemos la contaminación económica, vemos la contaminación de los gobiernos y pareciera ser que a nosotros, pues, ahí nos adaptamos. Y entonces vemos la situación de pecado y pareciera ser, repito, que nos volvemos un tanto indolentes o insolentes incluso frente a la condición de pecado. Por lo tanto, asimilarse con el mundo era la levadura de Herodes, traer al pueblo de Israel y asimilarlo a la condición del mundo, a la condición de pecado. Pero vemos que en el cuarto caso, para continuar con nuestra historia, Yeshua dijo, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, en el libro de Lucas capítulo 12, ayer lo mencionamos también respecto a esto. La hipocresía cuando pretendemos hoy hablar de Torá, y al hablar de Torá, comillas, raíces hebreas,
presumimos ser conocedores al máximo posible de Torá y presumimos decir es que yo llevo tantos años y es que yo soy esto y yo soy lo otro. Mis amados hermanos, por favor, por favor, por favor. No importa cuántos años lleves estudiando Torá. Amén los que llevan 20, 30, 40, 50, no sé, quisiera conocer alguno en la comunidad hispana que tenga 50 años, probablemente no lo hay. Y si lleva 50 o 100, amén. Pero realmente, ¿qué son 100 años en nuestra comunidad hispana, latinoamericana, frente a los 3,000 y tantos años que nuestro pueblo, hermanos de Judá, han perseverado, han guardado, han custodiado, han sobrevivido a la Torá y todavía aún hoy la tenemos aquí presente? Es decir, que no presumamos de ser tantas cosas, porque lo importante aquí no es aprender unas cuantas palabras en hebreo y presumir que conocemos. Gloria al Eterno por aquellos que hoy hablan el hebreo, han estudiado el hebreo, se han preparado. Amén, que el Eterno nos bendiga también con esa posibilidad, por supuesto. Pero mis amados, aprendamos en el caso nuestro. Este es un programa Torá al instante. Este es un programa en español. Lo comparto para la comunidad latinoamericana, hispanoamericana en español. Aprendamos Torá en el español. Cuando tú aprendas el hebreo y conozcas toda la conjugación y el alefato, el alef ve, y aprendas el hebreo y los verbos y todo lo demás y puedas estudiar y leer en el hebreo, amén. Toda Rabá, Hashem, gracias por esas personas que han logrado ese nivel. Nosotros apenas estamos en el proceso de aprenderlo. Entonces, estos fariseos, dice el Eterno, dice nuestro amado Yeshua, cuídense de la levadura de estos fariseos y saduceos que de manera hipócrita presentan imágenes y se presumen de ser. Entonces hoy tenemos tantos rabinos y tantos maestros y tantas gentes enseñando, pero ¿qué tanto conocemos realmente de su historia, de su doctrina, de lo que enseñan, de dónde vienen, quiénes son? Muy pocos. La gente se endulza su oído escuchando y escuchando y escuchando. ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito! Pero ¿creen ellos en la unidad de Adonai y de Yeshua como un ejad? ¿Creen ellos en el nacimiento virginal de Yeshua o todavía estamos en ese proceso de que nuestro amado Yeshua es hijo de una relación sexual de José y Miriam? Bueno, son los temas que en la polémica están hoy. Por lo tanto, necesitamos purificar nuestros oídos, purificar nuestro entendimiento y retirar toda levadura. Esa levadura no es solamente aquella masa que leuda en nuestros hogares al preparar alimentos. Esa levadura tiene que ver con lo que vemos. Esa levadura tiene que ver con lo que escuchamos. Esa levadura tiene que ver con lo que decimos. Esa levadura tiene que ver con lo que diariamente hacemos. Esa levadura tiene que ver con lo que nos alimentamos, pureza o impureza. Pastor, a mí nadie me dice lo que yo debo comer. No, nadie. Adonai te dice que debes comer comidas limpias, puras, retirar toda impureza de nuestros cuerpos, de nuestro alimento. Entonces, finalmente vamos a ver cómo en este proceso el apóstol Pablo nos da un ejemplo y nos dice muy claramente en el primer libro a Corintios, en el capítulo 5, y en este caso en particular, un hombre que vive en el incesto con la esposa de su padre, y los de la iglesia están orgullosos de esto. Pablo usa las mismas palabras que utilizó anteriormente en Gálatas capítulo 5, verso 9, diciendo: un poco de levadura fermenta toda la masa. Y el apóstol advierte a la casa, a la Keilah, de eliminar a este hombre de en medio de vosotros. Primer libro a Corintios, capítulo 5, verso 2. Y suprimir este malvado de entre vosotros. Primer libro a Corintios, capítulo 5, verso 13. Y también dijo que una persona debe ser juzgada. Primer libro a Corintios, capítulo 5, verso 12. La razón particular de este tema es porque si una persona se le permite continuar en su condición de levadura, y aquí hablando de la levadura desde el punto de vista de pecado, sin que tenga un arrepentimiento, y por favor, utilicé la palabra teshuvá, arrepentimiento.
No estoy utilizando la palabra remordimiento. Por favor, en el nivel 2 caminamos en muchas ocasiones en remordimiento. Ay, Dios, yo sé que hice mal, perdóname, hice mal. Y repite, y repite, y repite, y repite, y repite. Pero yo sé que hice mal. Arrepentimiento significa girar en 180 grados y nunca más volver a esa condición de pecado. Dice la palabra, nunca más, mi amado hermano, nunca más. Nunca más volver a una condición de pecado. Dígalo conmigo, arrepentimiento y no remordimiento. Justamente estamos en este mismo instante, para el conteo del Homer, estamos empezando a desarrollar nuestra campaña anual de Tikkun. La palabra Tikkun significa corrección. Y tenemos tantas áreas que corregir, por eso Pesá es tan extraordinariamente importante, porque nos llama a Teshuvá, nos llama a Tikkun, nos llama a Tevilá, nos llama al Mikve, a la purificación. Se hace necesario hacer una auditoría entre nosotros, cada quien de manera personal. Examínese cada quien. Mi amado hermano, nosotros somos expertos bacteriólogos. No sé si decir bacteriólogos toraicos. Para examinar las circunstancias y la levadura de todo el mundo y ver los defectos y los errores de el uno y del otro y de aquel y de allá y de mi esposa y de mi hijo y del otro y de acá y del pastor y etcétera. Pero no es esto lo que Adonai nos está pidiendo de sacar la levadura. No saques la levadura de nadie. Deja que cada quien se examine a sí mismo. Examínate a ti como persona delante de Hashem, en qué áreas de mi vida hay levadura que hoy necesito presentarla delante tuyo y limpiarme completamente de toda impureza. Entonces, mis amados hermanos, la razón, repito, es porque no podemos permitir que en nuestra vida personal, en nuestra vida como familia, en nuestra vida como comunidad, en nuestra vida como Keilah, en Torah, continuemos con lo que hicimos en el nivel 1, en el nivel 2, pecar, arrepentimiento, pecar, remordimiento y volver a repetir. Este texto del primer libro a Corintios, en el capítulo 5, Pablo cierra este capítulo con una advertencia muy importante y muy difícil. Y en la palabra que nosotros tenemos dice que se advierte a todo creyente que ni siquiera se asocie, por favor. Que ni siquiera nos asociemos, nos acerquemos con personas de levadura que practican y que viven en su condición de levadura. Aquí la levadura representando obviamente el pecado. Y Pablo hace esta distinción entre el creyente y una persona que puede ser muy cercana, puede ser una persona muy amiga, pero que no es un creyente. Pastor, usted nos está queriendo decir entonces que no debemos mantener comunicación con personas a nuestro alrededor a menos que no sean personas en Torah. Bueno, pareciera ser una respuesta difícil, pero sí, no lo digo yo, la palabra lo dice. Ahora, aclaremos, si me permiten, y no sé si sea necesario aclararlo, pero por si las dudas. Recordemos que al transcurrir de nuestro diario vivir, en la medida del caminar de nuestros días, hemos visto a nuestro entorno personas seguramente muy especiales, compañeros de trabajo, amigos incluso de la infancia, gente que nos ha rodeado en muchas ocasiones y que sabemos que son personas muy interesantes, amables, agradables, pero que ateos, inconversos o practicantes de cualquier tipo de, ¿qué puedo decir?, circunstancias distintas a la profesión de la palabra. Esto significa que una persona con levadura pequeña, aunque sea una persona muy agradable, y esa pequeña levadura se acerque con nosotros, podemos terminar en contaminación. Había un refrán por allí, o existe un refrán muy popular que dice que el que anda entre la miel, a algo se le pega. Por lo tanto, tenemos que ser claros, hermanos. Si hay personas que están a mi entorno, aunque sean muy buenos amigos, personas muy agradables, pero esa persona muy buen amigo y muy agradable, muy buena amiga y muy agradable,
muy cercanos con nosotros como familia, pero nos es ocasión de caer, nos es ocasión de tropiezo, pues es mejor, como dice Pablo en su palabra, que no nos asociemos. Esa palabra asociarnos aquí me parece una palabra muy interesante, porque Pablo nos hace justamente esta advertencia, obviamente, porque parece que muchas de las advertencias que la palabra nos habla respecto al pecado terminan en su mayoría considerándose como negativas, como que no entiendo por qué la palabra justamente me dice eso, y terminamos por no hacer caso a la palabra y por supuesto terminamos en tomar nuestras propias decisiones, y al tomar nuestras propias decisiones terminamos, repito, como el ejemplo de la miel, contaminados o untados de la condición de pecado. Muy importante este tema, muy interesante lo que estamos compartiendo y muy interesante, mis amados hermanos, que prestemos atención siempre a lo que la palabra, por supuesto, nos quiere indicar. Vemos entonces, mis amados, que el concepto de la levadura en el pueblo de Israel era usada generalmente ¿para qué? Pues obviamente para el trabajo de preparación del pan. Sin embargo, el pueblo de Israel también tenía prohibido darle a esa levadura, pues, un uso particularmente durante esos 7 días de lo que llamamos la fiesta de panes sin levadura, la convocatoria de Levítico 23. Esto lo vamos a ver, vamos directamente al texto porque creo que es puntual que lo leamos. En el libro de Devarim, por favor acompáñeme, en el capítulo 16, Devarim, Deuteronomio, capítulo 16, y veamos el verso, leámoslo desde el verso 1 para entender su contexto. Dice esta palabra: guardarás el mes de Abib, recuerden el primer mes o el mes de Nisan, y harás Pascua, harás Pesaj a Adonai tu Elohim, porque en el mes de Abib, primer mes, te sacó Adonai de Egipto de noche. Verso 2. Y sacrificarás la Pesaj a Adonai tu Elohim de las ovejas y de las vacas en el lugar que Adonai escogiere para que habite allí su nombre. Verso 3. No comerás con ella pan con levadura. 7 días comerás con ella pan sin levadura, pan de aflicción, porque aprisa saliste de la tierra de Egipto, para que todos los días de tu vida te acuerdes del día que saliste de la tierra de Egipto. Que nosotros nunca olvidemos de dónde Adonai nos sacó. Esto es muy importante, muy importante, muy importante que lo recordemos. Que nunca olvidemos de dónde Adonai nos sacó. En su amor, en su misericordia, en su justicia, en su bondad. Un día me tomó de la impureza, de lo vil y de lo menospreciado, y me trajo a conocer su verdad, y la verdad del Kadosh Torah me hizo libre, y cuando me hizo libre, Adonai nos entrega todas las bendiciones que tiene para con nosotros, y todas estas bendiciones vendrán sobre ti. Hermanos, si nosotros hacemos atención a lo que la palabra dice y hacemos ese cumplimiento de su palabra, realmente no deberíamos estar de ninguna manera pasando por escasez, por enfermedad, por crisis en tantos aspectos de la vida, como matrimonio, como compañeros de trabajo, como personas de una comunidad. Pero lastimosamente todo obedece al nivel de desobediencia en el cual las comunidades en el mundo entero vivimos. Vivimos una desobediencia voluntaria, creo que debo decirlo, a nuestra propia manera, como queremos hacerlo, y esto, repito, a su vez nos trae consecuencias lamentables, que después de que nos suceden las cosas nos preguntamos, ¿pero por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Pero por qué a mí? Me tiene que ocurrir justamente esto, ¿por qué a mí? Bueno, porque esa es la decisión que has tomado. Yo te pongo frente a 2 caminos, dice Hashem, a un camino de vida y a un camino de muerte. Frente a 2 caminos, a un camino de bendición, de la verajá, o a un camino de la maldición. ¿Cuál escoges?
Y usualmente en algún momento de la vida escogimos el camino de la muerte, el camino de la maldición. Pastor, ¿cómo cree usted que yo voy a elegir ese camino? Bueno, es el que todo aquel que no cree en él y camina conforme a lo que en este libro está escrito, pues ha tomado una decisión: caminar en el camino de la oscuridad, en el camino de su propia voluntad, en el camino de su propio entendimiento, en el camino de su propio pensamiento, en el camino de su propia ideología. Y cuando decidimos caminar en nuestras propias fuerzas, entonces todas las cosas nos saldrán mal. Pastor, pero entonces tanta gente que hace tantas cosas y son multimillonarios y son gente productiva. Hermanos, es que la vida no está en el dinero. La vida no está en las riquezas, la vida no está en tener propiedades, edificios, fincas, automóviles, aviones, yates. Saben, hace unos pocos días, ustedes saben, me encantan los documentales y sé que muchos de ustedes al igual me lo han compartido así. Me encanta ver un documental que enseñe, que muestre. Probablemente no sé si mis pies tendrán la ocasión de ir algún día a Dubái y conocer ese país tan impresionante en medio de un desierto donde no existía más que arena. Hoy tienen los rascacielos más grandes del mundo, las posibilidades económicas más grandes del mundo, los lujos y el presupuesto de vida más alto del mundo. ¿Es importante eso? Bueno, ¿a qué me refiero con la importancia? Pueden tener todo el dinero del mundo. Mientras no tengan a Yeshua HaMashiach, serán tan pobres y tan miserables como cualquier otra persona que no tenga nada. Pero cualquier otra persona que no tenga nada material, económico, y tenga Yeshua HaMashiach, podrá vivir una vida de gozo, de alegría, de paz, de bendición. ¿Qué contrariedades tiene la palabra? Nosotros hemos pensado siempre que la felicidad, que la salud, que la meta de la vida es la riqueza. ¿Cuántos ricos conoces seguramente o has conocido en tu vida? Tienen tanta riqueza y son tan pobres que ni siquiera pueden levantar la cuchara en el plato de la mesa para llevarlo a su boca, porque las enfermedades que traen consigo son atroces. Entonces, tenemos que valorar que el tesoro más importante que Adonai nos ha entregado, por supuesto, es nuestra salud. Ese sí es un gran tesoro, y ese tesoro no se compra con dinero. Ese tesoro se compra con obediencia a lo que escrito está. En el libro de Shemot, en el capítulo 12, acompáñenme un momento, por favor. Capítulo 12. Voy a leerlo un poquito en el contexto. Voy a leerlo verso 5 en adelante. El animal, el cordero, será sin defecto. Muy importante, muy importante. Macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Y lo guardaréis hasta el día 14 del mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Ayer leímos este texto. Y tomarán la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de sus casas en que lo han de comer. Aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura. Con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestros calzados en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es Pesaj de Adonai, el tiempo de Pesaj, el tiempo de salir. Hermanos, que no nos tomen descuidados, que no nos tomen inadvertidos o apercibidos, me gusta esa palabra, apercibidos de lo que está pasando. Muchas cosas están ocurriendo a nuestro alrededor, preparados, apercibidos, en obediencia a la palabra. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los ídolos de Egipto, yo Adonai.
Y la sangre será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá entre vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Maravilloso. Este día os será en memoria, y lo celebraréis como una santa convocatoria para Adonai durante todo un estatuto perpetuo. Lo celebraréis. Por favor, léalo conmigo en el verso 14. Estatuto perpetuo. Estatuto perpetuo. Aquí no dice será abolido por el concilio de Nicea. Aquí no dice será abolido, retirado, cancelado por los hombres en la tierra. No, aquí dice perpetuo, para siempre, por siempre, para siempre. Amén. Qué interesante, ¿verdad? Tenemos que leer para entender, hermanos. Yo no sé cuánto problema tienen tantos teólogos hoy con leer la Escritura y comprender de una manera tan simple que lo que escrito está, escrito está. Escrito está, dijo Yeshua, escrito está. Hasta el mismo adversario le dijo, escrito está. O sea, todo el mundo lo entiende, menos la teología moderna. No, la teología moderna no entiende. Esto ya fue abolido, esto es de los judíos. Y aquí no dice los judíos, dice para todos en la casa de Israel. Bueno, muy bien, la levadura entonces estaba prohibida en todas las ofrendas que eran llevadas a quemar en el altar. Lo nos indica Levítico capítulo 2, verso 11. En el lugar santo del templo había una mesa sobre la cual todos los días debían reposar los panes sin levadura. Éxodo capítulo 40, verso 23 dice, y sobre ella puso por orden los panes delante de Adón, como el Adón había mandado a Moshe. Entonces, vemos que en el libro de Primera de Reyes, capítulo 7, verso 48, hace referencia, entonces hizo Salomón todos los enseres que pertenecían a la casa de Adonai, un altar de oro, una mesa también de oro, sobre la cual estaban los panes de propiciación. En este proceso vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos en unos segundos. Mateo 10, 6 al 7. Vayan mejor a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y al ir, proclamen, el reino de Yahweh está cerca. Suscríbete a nuestro seminario Raíces Hebreas. Bueno, mis amados, muy bien. Continuemos brevemente ya en el tiempo que nos queda, hablando acerca de por qué entonces el contexto de levadura hace mención a corrupción, impureza o pecado. Y en la primera instancia se relaciona con aspectos que más evidentes son como la depravación, la perversión, la inmoralidad, hermanos. Toda depravación, toda perversión, toda inmoralidad, todo lenguaje soez, vulgar, indigno, toda actitud indecente, inapropiada, es parte de esa levadura. Pero también se reflejan otros aspectos que, aunque un tanto sutiles y por tanto más difíciles de detectar, como son precisamente las intenciones ocultas detrás de las buenas obras o la contaminación en la sana enseñanza, en la palabra. Mis amados hermanos, ustedes seguramente han escuchado en muchas ocasiones, yo creo que de tantos ministerios en la tierra, miles de congregaciones y denominaciones en el mundo, se escucha de cada una de ellas probablemente la palabra falsa doctrina, falsa doctrina, falsa doctrina. Particularmente cuando estamos en el proceso de transición del nivel 2 al nivel 3 en Torah. Obviamente nuestros amados hermanos en el nivel 2, inmediatamente la primera palabra que va a brotar en ellos hacia quienes tomamos esta decisión de venir a Torah es falsa doctrina, secta, falsa doctrina. No se preocupen por esto, hermanos. Por favor, ustedes entiendan. No han tenido revelación de la palabra, se encuentran en una condición, yo no sé si decir de ceguera espiritual. Algún día Adonai le abrirá sus ojos y su entendimiento y podrán comprender. Porque ahora que venimos a la palabra y la palabra es la lámpara de nuestros pies, dice la palabra, y conocemos la verdad y la verdad nos hace libres. Y ahora entendemos la importancia del estudio de la Kadosh Torah, esos primeros 5 libros. Y atención, por favor, cuando digo Torah no nos quedamos en 5 libros, hermanos. Estudiamos todo el Tanaj, y al estudiar todo el Tanaj complementamos con todo el Brit Hadasha, es decir, nosotros tomamos todo el texto bíblico, absolutamente todo.
incluyendo, hermanos, y téngalo presente a lo que voy a decir, préstale mucha atención. Nos enseñaron en el nivel 2, seguramente, sí, por supuesto, en el nivel 2, se nos enseñó que los libros apócrifos o los libros deuterocanónicos, que no son libros establecidos por los concilios de los hombres, y que esos libros no son escritos y no son sagrados y demás. Ok. Pero cuando leemos estos libros como Macabeos y vemos la historia como Judith, vemos cuán importantes son estos libros. Y en varias enseñanzas, aquí mismo en Israel Casa Integral, hemos tenido que tomar de esos textos, traerlos a colación, presentar la enseñanza, porque son libros que tienen un grado extraordinariamente importante de todo el contenido bíblico. Particularmente cuando queremos hablar de Hanukkah, Macabeos 1, Macabeos 2, nos enseña poderosamente todo este proceso. Pero a lo que se refiere puntualmente al hablar de una falsa doctrina o la secta, hermanos, pues obviamente dice la palabra, retengan lo bueno, examinen, escudriñen. ¿Qué enseña la casa de Israel en las naciones? La palabra. ¿Qué enseñamos? A Yeshua HaMashiach. ¿Qué enseñamos? A nuestro Padre Adonai. ¿Qué enseñamos? El poder del Ruach HaKodesh. ¿Qué enseñamos? Los mitzvot. No 10 mandamientos, porque es que no nos podemos quedar en Shemot capítulo 20 y decir ya 10 mandamientos, de los que la gente en su mayoría ni se acuerda y en su mayoría ni los cumple. Entonces no son 10 mandamientos. Realmente tenemos una clasificación de 613 ordenanzas, entre ordenanzas de hacer y ordenanzas de no hacer, o positivos y negativos. No es el caso ahora, pero para que vayan comprendiendo, hermanos, la Torá, la Biblia, nuestra Biblia no se queda en 10 mandamientos en Éxodo 20, perdón. Éxodo 20 es como un chip, si puedo decirlo, un chip donde se resumen en 10 textos todo el contenido de las ordenanzas y los mandamientos que Adonai tiene preparados para nosotros. Así es que cuando hablamos de ese concepto de falsas doctrinas a las que se nos acusa en tantas ocasiones, pues es simplemente un poco la ignorancia, y lo digo con respeto, hermanos, porque fui pastor evangélico durante muchos años, y cuando se me hablaba de Torah yo decía, no, eso no es correcto, eso es una falsa doctrina, eso es de los judíos. Yo también lo dije, hermanos, hasta que el Eterno habla a mi corazón, me enseña su Kadosh Torah, viene la revelación a nuestros hogares, a nuestras familias, y hoy el Eterno nos da ese privilegio maravilloso y grandioso de poder estudiar a profundidad, como dice nuestro hijo el pastor Camilo, aguas profundas estudiando la Kadosh Torah. Hemos descubierto un tesoro que lo teníamos justo frente a nosotros, pero que la teología y la religión no nos permitía ver. Ahora cuando venimos a cada estudio del parashot, de la parashá de la semana, cuando estudiamos cada convocatoria en Levítico 23, cuando detallamos la importancia de cada una de esas santas, kadosh, convocatorias, podemos decir cómo nunca antes habíamos visto esto, cómo nunca antes habíamos encontrado esta preciosa palabra. Es lo que llamamos la dulzura de la palabra. Entonces, la masa representa esa enseñanza pura, ese alimento espiritual que está, por supuesto, destinado a nutrir, por favor recíbame esta palabra, a nutrir y a fortalecer a la casa de Israel, como lo dice el libro de, veámoslo por favor, esto es importante que lo leamos en el libro de Isaías, en el capítulo 55, vaya conmigo por favor, 55, leámoslo desde el verso 1, dice, a todos los sedientos, venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Verso 2. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan? Y vuestro trabajo en lo que no sacia. Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno. Amén. Haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes.
a David. He aquí que yo le di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. Verso 6. Buscad a Adonai mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cerca. Oh, qué texto maravilloso. Podríamos leer todo el texto de Isaías. Libro de Gálatas en el capítulo 5, versos 7 al 9 dice: vosotros corráis bien. Quien es estorbo para no obedecer a la verdad, esta persecución nos procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Así es que esa levadura, mis amados, esa levadura como un adjetivo, esa levadura del lucro, la fama, el rating, los views, el youtuber y todas estas cosas son imágenes y figuras encubiertas que mueven toda una levadura que hace que la persona entre en ese tema del yo, del ego, del protagonismo y queremos quitarle la gloria a nuestro amado Hashem. Mucho cuidado con todo esto. Pues no somos como muchos que comercian con la palabra de Adonai, sino que con sinceridad, con humildad, como parte de lo que Adonai y delante de Adonai hablamos de nuestro amado Yeshua HaMashiach, para él toda la gloria y toda la honra. Así es que, mis amados, ya en estos minutos finales, a ver cómo estamos de tiempo, nos quedan algunos minutos, cerremos entonces mencionando que se hace necesario venir a nuestro tiempo maravilloso de Pesaj con una levadura. Y si puedo decirlo en pocas palabras, ya tal vez en los minutos que nos queda, en todo tiempo, como dice la palabra, purificados, vestidos con vestiduras blancas. En todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. Dice el libro de Eclesiastés, capítulo 9, verso 8. Ustedes recordarán, mis amados, que cuando nuestras vestiduras se ensucian por el trabajo o por cualquier actividad, inmediatamente lo que hacemos es cambiarnos. Espero, no sé, creo que a todos nos pasa igual. Yo recuerdo haber tenido un trabajo en el que mis vestidos diariamente mantenían bastante sucios y me incomodaba muchísimo incluso salir de ese trabajo y colocarme en el vehículo con mi ropa sucia porque, bueno, eso contamina. Así es que colocaba alguna manta, algo para no dañar la cojinería. Es incómodo por demás. Y también más incómodo aún cuando eventualmente se cruzaba con alguien en el camino y no estabas con vestiduras limpias. Pero el parashá, o mejor el cierre en esta semana y el comienzo en Pesaj, ¿qué nos dice? Se hace necesario que nos lavemos, se hace necesario que nos purifiquemos, porque no nos gusta realmente estar así y menos que nos vean también de esta manera. Pero la pregunta es, así como procuramos limpiar nuestras ropas exteriormente, hablando nuestros vestidos, ¿realmente nos estamos cuidando de nuestra vestidura espiritual? Por favor, présteme mucha atención, mi amado hermano, al cierre del programa Hoy en Torah al Instante. Así como ensuciamos nuestra ropa y procuramos inmediatamente cambiarnos o sentirnos incómodos frente a otras personas al estar sucios en nuestra vestimenta, ¿cómo y de qué manera realmente hoy estamos cuidando nuestro vestido espiritual, nuestro comportamiento, nuestra manera de hablar, nuestra manera de actuar? ¿Qué testimonio estamos dando? ¿Cómo nos conoce la gente afuera en nuestras comunidades? Hablemos de nuestra comunidad en casa, aquí entre hermanos, tú y yo como hermanos. ¿Cómo nos conocemos? ¿Cómo nos conoce la gente aquí entre hermanos? Nos conocen como hablador, murmurador, criticador, calumniador, pesimista, negativo, deprimido, ruidoso, bullicioso, chismoso. ¿Cómo nos conocemos entre nosotros? ¿Qué niveles de confianza, qué niveles de respeto, qué niveles de intimidad como hermanos delante de Hashem podemos hablar como hermanos uno con otro o decir, hermano, mira, este tema que estamos tratando, viene el hermano tal, por favor, este tema no lo podemos tratar delante de esa persona porque esto es un problema extremadamente delicado y se nos puede convertir aquí en una situación crítica. Entonces decimos, es que el espíritu de Jezabel
El espíritu de Jezabel, y parece que con eso justificamos la situación, es que hay un ambiente, un espíritu jezabeliaco en la congregación. Bueno, si ese espíritu jezabeliaco está ahí, es tiempo de decirle, fuera, purificación, limpieza, techuvá, tikum, arrepentimiento, corrección, de adentro hacia afuera. ¿Cómo nos ven otros a nuestro alrededor? ¿Cómo nosotros podemos ensuciar con nuestros comportamientos la vida de otras personas? ¿Estamos acaso siendo habladores? ¿Somos deshonestos? ¿Tenemos lascivia, lujuria? ¿Tenemos situaciones de glotonería, de borrachera? Es que no puedo evitar el tomar, pastor, lo siento. No puedo pasar sin un licor, no puedo pasar sin el cigarrillo. Por favor, que no se les ocurra a ninguno pasar frente a mí con un cigarrillo porque me produce un daño terrible por demás. Me incomoda muchísimo esto. Romanos capítulo 13, verso 13 dice que debemos andar bien unidos e identificados en Mashiach, tomándolo como nuestro único modelo, imitando su vida, sus principios y obedeciendo sus mandamientos. Dice la palabra, vestidos en Efesios capítulo 6, verso 11, de toda la armadura de Adonai para que podáis estar firmes contra las acechanzas del enemigo. Esa vestimenta espiritual es la que nos hace estar firmes frente al adversario, en la mente, en nuestros ojos, en nuestro corazón, frente a los ataques del enemigo, porque nosotros como creyentes vivimos una batalla permanente y la única manera de avanzar frente a esa batalla y ser vencedores es que estemos vestidos pues como escogidos de Adonai, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Que si alguno tuviere queja contra otro, perdonémonos. De la manera como nuestro amado Yeshua HaMashiach os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas las cosas, ante todas las cosas, mis amados, vestíos con la vestidura del amor de Yeshua, y de verdad ganaremos entonces el mundo. Esta batalla que estamos viviendo día a día no es una batalla religiosa, no es una batalla de santurronería, espero que la palabra esté bien, sino mostrando verdaderamente el fruto del Ruach HaKodesh y el amor de Adonai que se ha manifestado en nuestro diario vivir, porque hemos sido escogidos por Hashem, por la identidad que Él nos entrega como casa de Israel. Y tenemos una hermosa entre tantas promesas del Padre Eterno para que nosotros, dice la palabra, el que venciere, por favor dígalo conmigo y cerremos aquí, Apocalipsis capítulo 3, verso 5, el que venciere será vestido, será, aquí hay un futuro, será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus malach, de sus ángeles, y a ella se le ha concedido que vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Bueno, mis amados hermanos, me emocioné mucho al punto de querer predicar realmente un mensaje sobre las vestiduras blancas, porque estuvimos vestidos con vestiduras manchadas, con vestiduras arrugadas, con vestiduras cosidas, defectuosas por mucho tiempo. Pero a Adonai, nuestro Padre Eterno, a Hashem le ha placido vestirnos con vestiduras blancas, vestiduras resplandecientes. Ustedes recuerdan ese texto precioso en el libro de Éxodo, si no estoy mal, 34, cuando Moshe viene de la montaña, y al bajar de aquella montaña del monte Horeb de Sinaí, de estar en la presencia permanente con nuestro amado Adonai, dice la palabra que su rostro resplandecía. Él no lo sabía, pero su rostro resplandecía, de una manera tal que el pueblo se cubría precisamente porque no podían verlo a la cara, porque él estaba representando justamente la imagen de Yeshua. ¿Cómo nos ve la gente hoy, hermanos? ¿Como el mundo?
¿Cómo nos ve la gente hoy? Como cualquier transeúnte de la calle en el mundo. Saben, muchas veces hay gente que se ha acercado y nos dice, hay algo especial en ustedes. Hay algo especial en ustedes. Hay cosas tan elementales y básicas que podemos hacer, hermanos, como saludar, dar gracias, ser amables, ser cordiales, ser atentos con la gente que nos rodea. Y de esto creo que tenemos mucho que aprender. A veces somos peyorativos, a veces somos, perdón la palabra que voy a usar, probablemente en otros países esta palabra no tenga mayor relevancia, pero en los Estados Unidos y para todos los emigrantes a otras naciones, esa palabra como racismo, es decir, que diferenciamos entre el blanco, el de color, el amarillo y el uno y el otro, y somos racistas si es de este país o es del otro país, o si no es de aquí o si es de allá. Y ese racismo es lo que ha llevado a que haya tanta antipatía por nuestro pueblo de Judá, los hermanos judíos. La judeofobia, que mal se ha llamado como el tema de... Se me escapó ahora la palabra. La judeofobia es la manera como yo lo llamo, pero este concepto de odiar al pueblo judío es más una cultura asimilada, el pensar que todo el mundo tiene defectos y que nosotros no los tenemos. Por lo tanto, hermanos, bienvenidos a nuestro tiempo de Pesaj, esta maravillosa convocatoria. Una convocatoria en que nunca podemos olvidar lo que Adonai hizo, sacarnos de nuestra condición de esclavitud y traernos a una condición de libertad y llevarnos a una condición de vida, de tierra prometida. Hoy empezamos nuestro recorrido hacia la tierra prometida y por lo tanto durante ese recorrido tendremos mucho que aprender. Muchísimas gracias, amados, por acompañarnos aquí en este tiempo de Torá al Instante. Su hermano pastor Roberto Alfaro, les agradezco su compañía, gracias por estar aquí atentos, gracias por su tiempo, gracias por sus palabras, sus mensajes, gracias a su vez también por favor por compartir este mensaje hoy. Compártalo con sus hermanos, amigos, familiares, compártalo. Gracias por darnos una manito arriba y gracias, repito, por apoyar siempre el ministerio de Israel Casa Integral. Permítame recordarles que es un privilegio servir a nuestro amado Adonai. Hashem les bendiga y les guarde continuamente en su diario vivir, en su entrar y en su salir. Nos vemos para el fin de semana en nuestro tiempo precioso de Shabbat y en esta maravillosa celebración de Pesaj. Hasta el día de mañana en el tiempo de Shabbat para este tiempo en esta grabación. Muchísimas gracias. Shalom, shalom, shalom. Debemos aprender a honrar los dones del ministerio, en especial el de enseñanza. Yeshua dijo en Lucas 6:38, «Dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís os volverán a medir». Si Radio Génesis 128 ha sido de enseñanza y bendición en tu vida, te invitamos a bendecirlo a través de las plataformas PayPal, Zelle, Square Cash, que están en nuestro portal www.radiogenesis128.com. Hemos presentado Torá al Instante con el pastor Roberto Alfaro. Para nosotros es un privilegio poder servirles. Contáctanos a nuestro correo electrónico radiogenesis128@gmail.com. Amigos, gracias por ver el video del día de hoy. Aquí te dejamos 2 videos que te sugerimos que veas también en nuestra plataforma de Radio Génesis 1.28. Y en la mitad de la pantalla, con tu control remoto, podrás suscribirte a nuestro canal. Gracias por estar en Radio Génesis 1.28, la frecuencia de la familia.